Hola familia y amigos, fraterno saludo. Nuestro tema devocional hoy, de Egipto al Sinaí, un viaje bajo la bondad de Dios, basado en Salmos 103:8, que en la versión Biblia de las Américas dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y Salmo 118:1, que Nueva Traducción Viviente dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Reflexionemos en el siguiente hecho bíblico real. Durante el viaje de los israelitas desde Egipto hasta el monte Sinaí, ni uno solo de ellos murió, a pesar de que murmuraron y se quejaron contra Dios. Yo no había visto esta realidad hasta que escuché una enseñanza al respecto del pastor Joseph Prince, quien, guiado por el Espíritu Santo, pudo ver este hecho real como una maravillosa revelación de la gracia de Dios. Es mi oración que puedas, por el Espíritu Santo, también ver lo mismo. Al leer cuidadosamente el relato bíblico en el libro del Éxodo, vemos que Dios rescató a los hijos de Israel esclavizados por sus amos egipcios, realizando grandes señales y prodigios. Sin embargo, al quedar en libertad allí en el desierto, ellos no lo honraron, sino que murmuraron y se quejaron contra Dios una y otra vez. Por ejemplo, cuando fueron perseguidos por el ejército egipcio y el Mar Rojo estaba delante de ellos, los israelitas se quejaron contra Moisés por haberlos sacado de Egipto, imagínense. No obstante, la respuesta de Dios fue ponerse atrás de ellos como retaguardia para protegerlos de sus enemigos y abrirles el Mar Rojo para que cruzaran por tierra seca al otro lado del mar, a salvo de sus enemigos. Pero más adelante en su travesía, y después de que ya Dios los había llevado sanos y salvos al otro lado del mar, ellos se quejaron cuando encontraron las aguas amargas de Mara. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? De nuevo, de bondad, Él convirtió en dulces esas aguas amargas. Y después en el desierto, ellos murmuraron contra Moisés de nuevo cuando tuvieron hambre, y la respuesta de Dios, una vez más de bondad, hizo llover pan del cielo. Y cuando no hubo agua, ellos otra vez volvieron a contender contra Moisés. La respuesta de Dios hizo brotar agua de la peña. En resumen, entonces, cada vez que los hijos de Israel murmuraban y se quejaban, de parte de Dios solo había nuevas demostraciones de su favor, de su provisión y de su bondad. Y ello nos demuestra que ciertamente entonces, tal como el salmista dijo, Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, la razón de reflexionar acerca de este hecho real es entender el por qué no hubo castigo a la rebeldía y a la murmuración de Israel. Sabemos que Dios es Dios de pactos y que se relaciona con su pueblo por medio de ellos. Y al revisar la historia bíblica, comprobamos que durante ese periodo de Egipto al Sinaí, el pueblo de Israel estaba aún cobijado bajo el pacto abrahámico, que era un pacto incondicional, un pacto de gracia. Por ello, las bendiciones en cuidado, protección y provisión para Israel dependían exclusivamente de la bondad y de la fidelidad de Dios al pacto, y no de la bondad y el merecimiento de Israel. Pero qué cambio tan dramático, ¿verdad?, cuando la ley fue dada. Después de que se dictó allí en el monte Sinaí, cada vez que Israel falló en cumplirla, inmediatamente recibió el justo juicio de Dios conforme a lo establecido en el mismo pacto de la ley. Ahora, la buena noticia del Espíritu Santo para nosotros hoy es recordarnos que ya no estamos bajo el antiguo pacto de la ley. Nosotros hemos sido liberados de la maldición de la ley por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y gracias a Él, ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que es también como el pacto de Abraham, un pacto incondicional. Y esto significa entonces hoy que Dios nos califica y nos bendice a causa de su bondad y su fidelidad al nuevo pacto, que está basado en la perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada. Querido hermano, apreciado amigo, a esto quiere guiarte el Espíritu Santo hoy.
Si has estado luchando con una situación difícil durante algún tiempo, soportando acusación y condenación del enemigo y aún de tu parte o de otros, el Espíritu Santo te dice que mires más allá de ti mismo, de tus errores, de tus carencias y tus imperfecciones, y que a cambio mires la gracia, el favor inmerecido de Dios que te extiende hoy, debido a la obra terminada de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Al hacerlo, serás empoderado e impulsado a amar a quien tanto te ama y a vivir entonces en obediencia y en santidad. Es mi oración entonces que tu confianza, que tu seguridad acerca de tus bendiciones, de la protección de Dios, del cuidado de Dios, no estén basados en tu comportamiento imperfecto, sino en su constante, inolvidable bondad, amor y favor inmerecido, el que ciertamente no has ganado y del cual ciertamente no eres digno, pero que al Padre le da gracia dártelo, porque el Señor Jesucristo, con su obediencia perfecta y su sacrificio en la cruz del Calvario, lo ganó para ti. Y es mi oración final que por la obra del Espíritu Santo y esta palabra seas también empoderado para vivir en santidad,